Bueno. Entonces había algo que les compartí en la lección pasada, pero que no lo hablamos, así que voy a comenzar con esta parte, y es, a través de la historia han habido muchas personas que preguntan, bueno, ¿podemos confiar en la Biblia o no? Entonces, en la primera parte, que es la Biblia, historia, fichas técnicas, también voy a añadirles alguna información de lo que dicen los que no creen o dudan en las escrituras, una veracidad, y cómo sí son verificables. Entonces, ¿por qué confiar en la Biblia? Se puede confiar. Antes de la invención de la imprenta, habíamos dicho de la imprenta móvil, porque en China había imprenta, pero por ser tantos letras, era muy difícil, no la podían cambiar rápidamente. En cambio, con la imprenta móvil, eh, en un momentico se empezaron a poder imprimir panfletos y después libros en tiempo récord. Entonces, antes de la imprenta se hacían las copias a mano, y eso lo hicieron por más de 1000 años. Lo hicieron sin lentes, a la luz de las velas, y utilizaban plumones, las plumas, como cuando estábamos en tinta china en el colegio, y la tinta era carbón molido mezclado con goma, como si fuera chicle, esa sustancia, eh, y agua. Y lo que hacían era en un papiro áspero o en telas de animales, ellos lo que hacían era raspar las letras y ahí quedaban marcadas, como si fuera cuando decíamos que el repujado había otro nombre cuando uno hacía esas tarjetas en pergamino, esa era más o menos la misma técnica. Vitelas son piel que ha sido tratada muy delgada, queda como un pergamino, como un rollo, de vaca o de ternera, y eso permite escribir en ellas. Entonces, así era que se escribían antes las escrituras. Eh, la otra de las cosas es, bueno, ¿qué tal que los escribes son los que copian se hayan equivocado? Existen muchas personas que ponen en duda. Entonces, para nosotros, y más en la era moderna, creo que hay muchísimos más. Entonces, para tener los argumentos eh, válidos en cómo defender las escrituras, aunque la palabra de Dios no necesita que nosotros la defendamos, pero sí para que podamos tener una conversación con las otras personas acerca de las escrituras y su veracidad. Entonces, vamos a ver estos datos. La Biblia es confiable, es la palabra de Dios. Sabemos lo que dice, podemos verificarlo y podemos confiar que nuestra Biblia el día de hoy es fiel a los manuscritos originales, a pesar de que no hayamos encontrado estos. Estas tres, esto es un repasito de lo que les mandé en la lección anterior, sino para los que no lo hayan visto, entonces, por lo que no estaba incluida en la lección anterior. Palabras importantes. Apócrifa. Apócrifos son unos libros adicionales que fueron incluidos en las tradiciones antiguas del Antiguo Testamento en griego y latín. Sin embargo, la evidencia reciente nos muestra que el canon hebreo es el Antiguo Testamento de Génesis hasta Malaquías, no incluía esos libros. Por tanto, cuando hablamos en la lección como segunda de la Septuaginta, quitaron esos libros porque no pertenecían al canon original. Otro término, la Biblia hebraica. Es el latín para la Biblia hebrea. Cuando escuchen Biblia hebraica, saben que es la misma Biblia hebrea. Contiene muchas diferencias del texto masotérico. Más adelante vamos a ver qué es el texto masotérico, el cual está basado en traducciones más antiguas y descubrimientos de manuscritos. Otros son rollos del mar Muerto, lo cual habíamos hablado como en unas 4 lecciones anteriores, pero este es como un resumen pequeño de lo que es. Son algunas de las copias o porciones más antiguas conocidas de los manuscritos del Antiguo Testamento. Habíamos hablado que eran unos rollos que van encontrados en unas jarras grandes, en unas cuevas al lado del Mar Muerto, unas montañas muy altas, y ahí hay varias cuevas y un pastorcito, quizás de unos 12 añitos, que estaba pastoreando sus cabras, porque las cabras se suben a esas montañas rocosas, y hay muchísimo calor, se metieron ahí y ahí fue donde encontraron esas tinajas grandísimas, y bueno, eso fue una revolución total, porque se confirmaron muchos de los textos antiguos. Esto fue en el año
más o menos en 1940. Los textos que encontraron los rollos datan desde el año 125 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, eso fue la lección pasada. Y ahora, entonces, vamos a mirar las palabras para el día de hoy. Hoy estamos en la lección 14. Todavía estamos con José el Soñador. Y hoy tenemos 3 palabras más. La primera es texto ecléctico. Y yo sé que son palabras grandes y quizás algunas no las van a memorizar ni a recordar, pero en algún momento cuando vean en ciertos lados, o para los niños Samuel, Sofía, los pequeños más grandes van a decir, escuché esto. Y eso nos ayuda a entender con más amplitud y cobertura cultural e histórica el texto sagrado. El texto eclético son eruditos, son estudiosos, personas muy inteligentes, muy estudiadas. Examinaron cada uno de los manuscritos griegos disponibles y luego ellos seleccionaron las que parecían ser las mejores copias. Ahora, el eclecticismo, que es como una corriente de estudio, practica el criticismo textual. Eso quiere decir que ellos miran las escrituras de un lente crítico y ellos examinan la evidencia externa e interna de los textos para poder determinar cuál variable es la más precisa de acuerdo al escrito original, o se le llama el autógrafo. De ahí es la misma palabra que ellos mismos escribieron. En teoría, el eclecticismo no muestra ningún favoritismo de un tipo de texto al otro. Sin embargo, los manuscritos más antiguos, que son los de Alejandría, son los que son en su mayoría los preferidos. Otro nombre, Nuevo Testamento en griego o griego. Y es una referencia general a una de las muchas ediciones del Nuevo Testamento en el lenguaje griego, el lenguaje antiguo del tiempo de Jesús, y se le conocía como el griego koine, con K. Entonces eso es importante porque hay diferentes tipos de griego, también lo vamos a ver más adelante. Cada una de ellas, de esas ediciones, tiene variaciones pequeñas, unas diferencias mínimas, y las Biblias de estudio por lo general enumeran esas diferencias, la marcan o la describen. Esas diferencias o variaciones son de ortografía y los nombres de algunos lugares, y ninguna de ellas afecta a las doctrinas cristianas. El texto griego. El Nuevo Testamento fue escrito, como habíamos dicho en la anterior, en el griego que se hablaba por la gente del común. No era un griego de la clase alta durante el tiempo que Jesús y los discípulos vivieron. El Nuevo Testamento es el material mejor documentado, es decir, hay evidencia que fue así y eso lo vamos a seguir viendo. Existen varias copias de los manuscritos de los libros del Nuevo Testamento y debido a que esas copias fueran hechas a mano, hay pequeñas diferencias nuevamente en ortografía, como habíamos dicho al otro lado, los lugares, como se decía, se dice José o José, Mango, para darles un pequeño ejemplo. Esas pequeñas diferencias se les llama variantes. Variantes. Los eruditos han clasificado los manuscritos de ese Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, en grupos llamados tipos de texto. Y esos grupos están basados en los tipos de diferencias, ¿ok? Para que lo recordemos a medida que seguimos construyendo todos esos conceptos. Bueno, eso es todo respecto a la Biblia como tal. El día de hoy vamos a avanzar un poco más en la vida de José. Y me muevo aquí. Entonces, aquí en la historia del mundo y historia del Medio Oriente no cambian mucho las cosas. Simplemente expandí en la vida de José y vemos que cuando lo venden él tenía 17 años. Cuando él se convierte en gobernador o cuando lo vuelven gobernador tenía más o menos 30 años.
7 años son aproximadamente los que está la hambruna. 7 años, dice las escrituras. Y José fue el segundo en autoridad en Egipto por 80 años. Son datos también para recordar. Bueno, habíamos hablado un poquito de los dioses y va a tomar un poquito de tiempo, así que solamente vamos también a colocar bloques de conocimiento. Estas estatuillas que están acá son un ejemplo de los dioses sumerios que vimos como en las 3 primeras lecciones. Y yo les voy a decir un poquito acerca de ellos. No están todos los nombres, yo después voy a colocar el listado de los más importantes de ellos. Y a ver. Entonces tenemos, a medida que el imperio sumerio va cambiando a Babilonia, entonces se convierten como en los dioses de Mesopotamia, están los siguientes, y voy a nombrar solamente como los 5 o 6 principales. Anu es el padre de los dioses y el dios del cielo más elevado. A él se le atribuía el poder de juzgar. A medida que avanza el imperio se definen más las, vamos a decir, las imágenes o las estatuillas que definen ciertos dioses. Como los sumerios fueron los primeros, no está totalmente definido unos u otros. Enlil, el dios de las tempestades. Algunos se refieren como el ojo que explora la tierra. Enki, el dios de los ríos y las aguas subterráneas. Shamash es el dios del sol y la justicia. Sin es el dios de la luna y a veces se representa como un anciano con cuernos. Ishtar es una de las que se va pasando de imperio en imperio y es la diosa del amor y la guerra, la belleza y la fertilidad. Además se relaciona con la sexualidad. Ishtar es una diosa muy importante en Babilonia. Ninasu es un dios secundario del inframundo, es decir, del mundo después de la muerte. Oanes es un personaje reconocido por ser mitad hombre y mitad pez. Y esos dioses siguen evolucionando y siempre vamos a encontrar los dioses mayores o principales y los dioses menores o marginales. Vamos a ver ahora los dioses egipcios. Y en los dioses egipcios, aquí está. Entonces tenemos a Ra, que tiene una cabeza de halcón, y el disco solar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, como en las cosas que vemos el día de hoy, en las marcas de productos, en comerciales, en programas de televisión, nosotros vamos a empezar a ver algunos de estos símbolos y cómo estos dos se entrelazan en cosas que vemos el día de hoy. Ra es el dios del sol y de la vida. Él fue el más importante en el imperio antiguo, el imperio egipcio. Osiris, que está momificado, es el dios de la agricultura y la resurrección. Él es asesinado por Seth. Seth es el que está aquí abajo, que es el dios del malo, la violencia y la sequía. Y Isis, que está aquí, le devuelve la vida a Osiris. Acordémonos que la vez pasada cuando estábamos estudiando acerca de pesar el corazón, Osiris era el que estaba juzgando si el corazón pesaba menos o más que la pluma. Isis, ella tiene un jeroglífico en su cabeza, es la esposa hermana de Osiris
estos dos. Y ella es la diosa de la fertilidad. Ella simbolizaría de los sumerios a Ishtar. Es la misma diosa. Es la diosa también del amor y de la magia. También se dan cuenta que aquí ya tiene una cruz. A ver si la puedo aumentar, perdón un segundo. Mejor así. Ella, más adelante también vamos a ver esta cruz que tiene como un círculo, como una manija en la parte de arriba. Horus con H también tiene la cabeza de halcón, como la tiene Ra, pero él porta una doble corona. Él es el hijo, Horus, él es el hijo entre Osiris e Isis, y él era el dios del cielo. Amón tiene dos plumas en la parte de arriba de la cabeza. Él es el dios del viento y los secretos. ¿Se acuerdan que ahorita habíamos hablado que los sumerios también tenían el dios del viento? Bueno, en realidad en todas las civilizaciones, incluso en las colombianas, cuando estamos hablando de las tribus, los muiscas, los taironas, ellos también tienen dioses, porque en las civilizaciones antiguas, al no conocerse que había un dios supremo, pues las deidades o dioses las tomaban de las cosas de la naturaleza. Pero tiene un poco más de significado que simplemente las cosas de la naturaleza. Todos estos deidades, dioses y todo el contenido ideológico que ellos llevan provienen más allá de la imaginación humana. Aquí Amón se fusiona con el dios Ra, Amón-Ra, y entonces se convierte en el dios más importante. Luego tenemos aquí a Hathor, también tiene el disco, aquí está el disco igual que Ra, el disco solar, porque ellos adoraban, una de las cosas principales que ellos adoran es el sol. Para los babilonios, ellos, y para los sumerios, Júpiter. Algo que para recordarles a todos, cuando estamos hablando de la civilización sumeria o mesopotámica, que luego se desarrolla en la babilónica, y los egipcios, y en algunas, en el lado de las Américas, que serían los mayas, todos ellos están interesados en la astrología. En los tiempos antiguos, la astrología y la astronomía están juntas. No las están dividiendo porque es el estudio de las estrellas y hay uno que lo hacen como ciencia, hacer cómo se mueven y los tiempos y las estaciones y bueno, la noche, el día, pero también está ligado con eventos supernaturales. Y hay que recordar que los sumerios fueron los que descubrieron a través de mirar las estrellas, el calendario, y que muchas de las cosas en la humanidad funcionan con el sexagesimal, que es el número 60. Iba a decir otra cosita. Ok, cuando me venga nuevamente a la mente. Hathor es la diosa de la alegría y la música. Ella es hija de Ra y esposa de Horus. Entonces, estos dos. Hija de Ra y esposa de Horus. Sekhmet tiene la cabeza de león y es hija de Ra, era diosa de la fuerza, de la guerra y de la venganza, y su ira era terrible. Anubis, que lo vimos la clase pasada, tiene cabeza de chacal, como un perro salvaje, y es dios de la momificación y la guía de los muertos en el juicio de Osiris. Tot tiene la cabeza de Ibis, o este pájaro, Ibis, y es el dios de la sabiduría. En el juicio de Osiris, recordemos que ella es la que pesa el corazón del difunto. Y por último, estos son los dioses principales. Tenemos a Set. Él es el dios del mal, la violencia y la sequía. Él mató a Osiris por envidia y fue desterrado al desierto. Entonces, eso es muy interesante. No sé si Benjamín tiene algo para añadirnos, porque él siempre tiene datos interesantes, pero como dije hace unos minutos, vamos a ver ahora cómo la mayoría, vamos a examinar en la próxima clase algunos de los símbolos que están en las dos culturas
Voy a traer algunos que se transfieren a la cultura babilónica, porque Sumeria y Babilonia en sí vienen a ser lo mismo, lo único es que Sumeria es el comienzo, en el año 6000, 7000. El imperio babilónico es mucho más adelante, en el año, perdón, en el año 2000, y vamos a seguir mirando la progresión en cómo cambian. Pero vamos a ver los símbolos que ellos utilizan, entre los cuales está el sol, hay esa cruz que tiene ese círculo, hay el básculo con la serpiente, hay unas alas, hay un ojo. Entonces vamos a mirar todos esos elementos y la simbología que conllevan, porque los símbolos siempre transmiten un mensaje. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? No, pero la voy a, en la guía que la mande, entonces voy a colocar también como un cuadrito así con el nombre de cada uno de los dioses. Lo que pasa es que me toca buscar cada uno y armarla. Pero entonces ahí las voy a colocar. ¿Ok? Bueno, vamos a José. Entonces ahora sí en la Biblia, esta guía, por así decirlo, vamos a empezar cuando José es vendido por sus hermanos, que está en Génesis capítulo 37. Entonces sí, abrimos nuestras Biblias en Génesis 37. Y ya estaban en la tierra de Canaán. Es interesante que ellos están en la tierra prometida, que Abraham, Dios le promete a Abraham, están en la tierra prometida y después de la hambruna van a Egipto. Y en Egipto, ¿qué pasa? Lo vamos a ver más adelante. Dios les promete que los va a llevar a la tierra prometida, es decir, como un círculo nuevamente. Y casi que es el mismo ejemplo para nosotros los seres humanos. Salimos a través de Adán y Eva de esa tierra prometida, de esa tierra perfecta. Y por el pecado salimos, pero la promesa de Cristo Jesús es que vamos a volver, no necesariamente al jardín del Edén, sino al cielo, al estar en la presencia del Señor. Entonces dice que Jacob y su familia estaban morando en la tierra de Canaán. Y versículo 2, ¿cuántos años tenía José? 17. Muy bien, dice que tiene 17 años. ¿Y cuál era la profesión? Apacentaba ovejas. Muy bien, cuidaba las ovejas. Y bueno, seguimos. Sigan leyendo y yo les digo tal versículo. Versículo 3 dice que le dio una túnica de diversos colores. Eso hablamos la vez pasada. El versículo 4 nos dice que los hermanos estaban celosos y no le podían ni siquiera hablar del odio que le tenían. Ya están los sueños. Y vamos a ir al versículo. Vamos a ir al versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Seguimos el 15, le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Alguien recuerda qué es una cisterna? ¿Mimín? Es como una cueva, pero profunda hacia abajo. Ok. ¿Sammy? Un pozo. Es las dos cosas. Es un pozo, pero en sí el pozo, por lo general el pozo sale agua y llena el pozo. Una cisterna sí es un hueco donde se recolecta el agua, pero no necesariamente porque salga el agua. Muy bien para los dos. ¿Podría decirse que es como un támbulo en tierra? Sí, como si fuera un tanque. Correcto. Muy bien, un támbulo, eso. Para los que no saben qué es un támbulo es una cisterna. Echarle la propaganda. Bueno, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron José a Egipto. Y sí, Vivi, puedes leer del 29 al 36, por favor. Sí, Vivi, capítulo 37, versículo 29 al 36. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así que Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Bueno, y aquí Tom nos comparte una cisterna. De hecho, el término cuando decimos baje la cisterna, ¿se hemos escuchado? Es un tanque de agua. Viene del mismo término. Lo único es que, ya, Tom viene. Dándole. Estas eran en el desierto. Y de hecho también cuando hay palacios, en estas diferentes culturas, ellos hacían un hueco. Y las utilizaban como si fueran tinas para recolectar el agua, para bañarse. Bueno.
Eso ahí nos da un ejemplo. Es una cisterna. Entonces, es interesante. Ahí hay otra, aunque está un poquito más pixelada. Pero es la misma idea. Algo también que hay que notar es que una cisterna no necesariamente es un pozo, pero un pozo sí puede ser una cisterna. El pozo es porque fluye, se llena con el agua subterránea. La cisterna simplemente es un hueco que se puede llenar con el agua lluvia o eventualmente si hay mucha agua corriendo abajo, pues puede correr esa agua. And you can turn the one on that side. Bueno, seguimos aquí. Y vemos que ellos planearon el complot, no solamente para primero matarlos y deshacerse, sino al final sacar provecho. Y no suficiente con eso, crearon toda una mentira para decirle al papá lo que había sucedido con José. ¿Y qué pasa con Abraham? Pues su corazón está totalmente, acordémonos que era su hijo favorito, así que, como dice el versículo 34, él estaba de luto, porque aunque sus ojos no lo vieron, pero al ver sus vestiduras, su túnica llena de sangre, él asumió obviamente que estaba muerto. Vamos al capítulo 39, por favor. Y en el capítulo 39 dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Nosotros vemos que cuando hay integridad, Dios va a bendecir. Y la integridad es casi como cuando uno hace ejercicio físico. Nosotros empezamos como con cierta cantidad, pero hay que ejercitarla y hay que desarrollarla. Hay que tomar la decisión de continuar con esos buenos atributos, esos buenos hábitos, esas características que Dios nos ha dado que le dan gloria a Él. Le voy a pedir el favor, sí, la lista está ahí, es que la voy a completo. Si la lista está ahí y puedes leer, por favor, versículo 7 al versículo 11. ¿No está? ¿Sí está? Una vez estando en la casa de Potifar, siendo él el general, por así decirlo, pues no se la pasaba en la casa todo el tiempo. En cambio, la esposa sí, estaba ahí. Y José era un muchacho, recordemos que lo vendieron cuando tenía, ¿cuánto? 17 años. Él era jovencito. Y pues realmente las mujeres no era que tuvieran mucho que hacer, porque para eso tenían esclavas. Así que en pocas palabras estaba inoficiosa. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y vemos que eh, él había determinado en su corazón, versículo 9, diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía el entendimiento, sabía que lo que hacía iba a ser en contra de Dios. Versículo 12 dice que ella lo cogió de la ropa, lo jaló y le estaba diciendo, prácticamente usted tiene que hacer lo que yo le digo porque yo estoy encima de usted, yo tengo autoridad. Y lo que él hizo, José dijo, yo salgo corriendo, no me voy a quedar aquí. Y en el versículo 13 dice que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ella llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y ella miente, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Ella mintió, lo planeó y José, de una manera increíble, él ni siquiera fue y se defendió como, ¿qué le pasa? Él guardó silencio, como hasta que lo llamaran. Y si hay una característica que resaltar en José, es que, como dice el dicho, bien dicho, que el que nada debe, nada teme. Él sabía que no había hecho nada malo. Su integridad, el nombre de él estaba por delante, antes que lo que dijera ella. Y sabía que así como en el versículo 9, él estaba actuando delante del Señor, Dios lo iba a defender. Y eso es algo que todos podemos aprender, que no siempre todos lo hacemos. Nosotros queremos defendernos, nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y ajusticiarlos, pero el Señor nos dice que esperemos en Él. Vamos a seguir hasta el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Como José era esclavo, seguramente ni siquiera le dejó explicar, sino tomó la decisión y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Es muy interesante que alguien manden a la cárcel y lo pongan como jefe, eso no pasa. Si alguien manda a la cárcel, está como preso. Pero ahí dice el versículo 21 que Jehová estaba con José. Y en el último parte del versículo 23 dice que Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí entonces vamos a el copero y el panadero en nuestra siguiente, aquí en nuestra tablita. Y como lo había buscado Samuel, sí, estos eran los oficios, los habían mandado a la cárcel. Y vamos al versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno en su propio sueño con una misma noche, cada uno con su propio significado. Y le voy a pedir el favor a John Jairo que si por favor lea el versículo del versículo 6 al versículo 14. Al versículo 15. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras.
Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos, de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Y si papel puedes leer, por favor, del versículo 16 al versículo 23. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. ¿Hasta qué verso? Al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Bueno, aquí vemos varias cosas interesantes. Una, confirmamos que Dios es el que le dio a José la habilidad o el discernimiento de interpretar sueños. Y José lo reconoce. Él no está diciendo, si yo puedo. Él siempre está dándole la gloria a Dios. Él es el que lo hace. Y Dios, así como en ese dibujo en ese esquema que les estaba mostrando, Dios conecta todos los puntos. Y eso es algo para recordarnos. Y cuando alguien está así como medio tristongo, deprimido, que las cosas no salen bien, esa es una buena imagen de decir, los puntos solamente podemos verlos conectados cuando ya hemos atravesado. No podemos verlos por anticipado, sino es mirando atrás, y tenemos que decirle al Señor que nos aumente la fe para poder creer que todas las cosas obran para bien, que Él nos va a bendecir, así como lo vemos en la vida de José, que aún en la dificultad Dios tenía un plan, y vemos que la gracia, la misericordia de Dios estaba con José, porque todo lo que él hacía prosperaba, aún estando en la cárcel, había un plan y un propósito. Los sueños que tuvieron el panadero y el copero se cumplieron, ¿verdad? Eso quiere decir que ¿quién dio los sueños? ¿Quién le dio los sueños al copero y el panadero? Dios. ¿Quién dio la interpretación? Dios. ¿Quién hizo que se cumplieran esos sueños? Dios. Y pues pobrecito por el panadero, porque pues le tocó ir a hacer pastelería a otro lado, no sabemos para dónde agarraría, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí porque la palabra no nos dice. Señor, la palabra no nos dice, así que lo vamos a dejar en el versículo 23, donde dice que el copero vuelve, pero le pasa como muchos de nosotros. Se le olvidó. ¿Ustedes creen que eso fue a propósito? ¿O también era plan de Dios?
También era plan de Dios. También era plan de Dios. Yo creo que a través de la vida de José en la cárcel, en cada una de las estaciones de la vida de José, por así decirlo, Dios le estaba enseñando algo. Seguía refinando su carácter y lo necesitaba porque Dios sabía en lo que lo iba a colocar y necesitaba ese refinamiento. Y a todos nos pasa lo mismo. Aunque no lleguemos a ser el segundo en comando en Egipto, Dios sí nos va a colocar, independientemente de la edad, así pequeños como Benjamín, Samuel, Sofía o mis hijos, hasta el mayor que esté aquí, Dios tiene un plan y un propósito. Y Él nos va a decir, nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hizo con la tarea que le puse? Seguimos al otro punto, que es el sueño del faraón. ¿Cuántos han visto la película de José? ¿Cómo es que se llama? José, el rey de los sueños. El rey de los sueños. Si no la han visto, yo creo que una de nosotros lo buscamos, está el link en español, lo mandamos. Hace una buena detección de lo que es, muy bonita, es una de niños. Y nos vamos a ir al sueño, otro sueño. Y vamos a leer Faraón, pasan 2 años y Faraón, 2 años. No sé si ustedes alguna vez habían leído, pero José pasa 2 años más en la cárcel. O sea, no se le olvidó un día, ni un mes. O sea, se le olvidó literalmente. Dios se lo trae de recuerdo más adelante en 2 años. Eso es mucho tiempo. Y vamos a leer el sueño y le voy a pedir el favor, si Titus puede leer del versículo 1 al versículo 7. Amén. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias. Y ahí él se despertó ansioso, dice el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecida en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y él se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no es en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces prácticamente José le dijo, pues si Dios quiere decirle lo que significa, pues se lo va a decir, pero si no, pues no. Y ahí creo que era una de las pocas veces que un faraón hubiera escuchado que no era el Dios o los dioses, como les había mostrado yo al comienzo, sino era Dios con mayúscula inicial. Y eso es algo que obviamente lo sorprendió porque no conocían a ese Dios desconocido. Bajamos y le voy a pedir el favor,
Sandra, si puedes leer el versículo 25 hasta el versículo 30. Y hace un ratico parece que yo cometí un error y dije, Ya, qué pena, es que me había salido estoy por el celular. no te preocupes. Y hace un ratico había dicho yo, no me acuerdo qué fue lo que dije, pero había dicho Abraham y era Jacob. Pero como ustedes sí se acuerdan, entonces bueno, ya ahí hacen la conexión. Dale, Sandra. Ok, hermana, me dijiste del 25 al qué? 30, al 30. Ok. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y las feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Amén. Y dice en el 31 que será gravísima. El versículo 32 nos dice que como el faraón tuvo el sueño 2 veces, eso significa que es una cosa firme, es decir, va a suceder, no es que de pronto, sino que va a suceder. Versículo 33 dice, provéase, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto y haga esto Faraón, ponga sobre gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, es decir, de porciones pequeñas. Sí, papel. Hijita, me gustaría saber si esa idea provino de José o del Señor, ¿Cuál? de aconsejarle a Faraón que se proveyera de un varón prudente. Yo creo que independientemente de que él haya escuchado la voz de Dios diciéndole, esto es parte del sueño, o haya sido pensamiento, entre comillas, de José, sea cualquiera de los dos, era sabiduría de Dios. Esa sabiduría provenía de Dios de que esa fuera la medida que debía hacer el faraón. Y no creo que en ningún momento José está diciendo, ponga un varón prudente y uno sabio. Él realmente está diciendo, él sabía muy bien cuál era su lugar. Él sabía que era un esclavo y que él era un escarcelado, por así decirlo. Pero él no iba a pensar que me van a sacar ya. Yo creo que simplemente fue como, voy a hacer lo que me toca hacer en ese momento. Y Dios dio gracia. Y vemos que Faraón dice, pero ¿quién más voy a poner? Es que lo tengo aquí al frente. ¿Quién más me puede haber dicho qué significaba el sueño? Dice en el versículo 38, 37 y 38, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y eso es algo maravilloso, que el Faraón haya reconocido que ese Dios era el Dios verdadero, porque ninguno de los otros dioses, ninguno de los otros sabios, magos y cualquier otro siervo que pudiera hacer conjuros, ninguno podía resolver el sueño. Y vemos la misma historia que se repite más adelante en Daniel, que solamente es Dios el que da los sueños y el que interpreta los sueños. Entonces dice el versículo 39, Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, y quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Le voy a preguntar a los niños más jóvenes. Primero empezamos con Samuel y Sofía y luego con Benjamín, si ellos no saben. ¿Ustedes qué creen que significaba que el faraón se quitara el anillo y se lo diera a José? Pues yo pienso que el anillo era como para que las demás personas supieran que él era el gobernador, porque era como un símbolo como de poder para los egipcios. Muy bien. ¿Qué más quieres complementar, Benjamín? ¿Nada? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere complementar? Todo lo que dijo Samuel es correcto, pero había un detalle más. Papel. El rey tenía un anillo y en ese anillo había un sello. Todo edicto o ley que se promulgara llevaba el sello del rey. Entonces al faraón al darle el anillo a José, todo lo que José dijera o lo que él ordenara escrito, le colocaba el sello y se cumplía. Eso es algo que evoluciona a medida con el tiempo, porque acordémonos que en el tiempo de Egipto pues estaban los papiros y eso, pero antes se marcaba, si fuera se marcaba y hacía el rol de lo que el papel está diciendo, exactamente eso. Mejor dicho, era su firma y solamente eso lo comprobaba. Y dice el versículo 43 que hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, dobló la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. De hecho, no fue Faraón el que lo puso, fue el mismo que dio los sueños, interpretó los sueños, Dios fue el que hizo eso. Versículo 45, ¿qué nombre fue el que le dieron a José? Sanat, o papi, ¿sale? Sanat Panea. Tafnaf Panea. Hay un Y detalle bonito acá, perdón, Jimenita. Cuando dice doblar rodilla, solamente ante el Señor se dobla la rodilla, pero aquí Dios dio la orden para que todo hombre, mujer y niño doblar la rodilla ante José. además que hay que entender que en el imperio o en la civilización egipcia, solamente esa, entre comillas, esa pequeña tribu, para ellos era pequeña, de esclavos israelitas, eran los que no se arrodillaban ante nadie, y sigue a través de la historia, porque para ellos arrodillarse ante el faraón o los dioses era el símbolo de obediencia y de sumisión. Así que para ellos no era diferente, pero los que empiezan a hacer la diferencia son los israelitas, que solamente ante Dios se humillan y se postran. Bueno, seguimos aquí, lo colocan como gobernador y aquí tenemos que la esposa se llama Asenat, la esposa de José, es la única, es el único de los hijos de Jacob, de las tribus, que él no se casa con una mujer de Israel, sino con una egipcia, y es Asenat. Ella es la hija de Potifera, sacerdote de On, y tiene dos hijos, sus nombres son Manasés, el primogénito, y Efraín. Y ellos toman el lugar que le corresponde a José cuando reparten la tierra en la tierra de Canaán. Miramos en el capítulo 41, en el versículo 54, que comenzaron a venir. 53 dice que así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y empezaron los 7 años de hambre y se cumplió todo. De hecho, en historia yo creo que les voy a mandar un documental donde muestran dónde están estos graneros. Una vez se imaginan los graneros que son torres, pero no son torres. Y también voy a poner la imagen. Son casi como cuadros o rectángulos también bajo tierra, y ahí almacenaban. También se ve en Egipto que están los canales de riego, y todo casi que coordina exactamente con el mismo tiempo, y algunos graneros tienen como si fuera una especie de arco encima, pero no son los graneros como los que vemos el día de hoy. Y terminamos aquí con el versículo 56 y 57.
dice la última parte del 55, que Faraón le dijo a los egipcios: id a José y hace todo lo que él les dijera. Es decir, Faraón realmente simplemente dijo: hagan lo que hace él, y él era el que mandaba todo. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, y ahora José abrió todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y todo era porcionado, no era lo que sea, no. Esto es, y la gente tenía que pagarlo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido en hambre. Recordamos que, y para la próxima clase vemos el final de la historia de José y el resumen de lo que nos enseña la vida de José. Pero Israel y los hijos no estaban en la tierra de Egipto, estaban al lado. Pero la hambruna se extendió por toda la tierra y solamente había comida en Egipto. José significa crecer. La palabra Joseph en hebreo significa crecer. El rencor hacia José alcanzó su punto máximo, ya vemos, cuando ellos conspiraron para matarle. Hicieron todo el complot, su papá muy, muy triste, pero Dios cambia ese desprecio por exaltación. Safnat Panea significa aproximadamente quien explica las cosas ocultas. Esa es la traducción de ese nombre egipcio. Ahí vemos que Dios lo bendijo, que Dios le dio sabiduría a José y Dios lo coloca como segundo después del rey de Egipto. Aún, y esto también es importante, que no solamente bendijo al pueblo de Egipto, sino a las naciones vecinas. En todas estas cosas que le pasan a José vemos la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía bíblicamente? Que Dios es el supremo rey. Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos o en el espacio de los cielos, el cielo que vemos, a las nubes, donde están las estrellas, el sol, y donde está Dios. A todo se refiere eso, a los cielos. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Si rápidamente vamos y lo miramos para confirmar. Daniel 4, versículo 35. Sofía, ¿encontraste el versículo? Cuando lo encuentres, lo lees, porfis. Capítulo 4, versículo 35. Sí, señora. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Y bueno, la historia es de otro rey, más adelante la vamos a ver, pero ahí vemos que Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas y no hay nada que se le escape. La historia de José presenta una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y lleva a cabo su plan. No importa lo que quiera hacer el hombre, el plan de Dios se cumple. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nosotros también nos encontremos. Y algunas de ellas nosotros podemos pensar que son injustas, como las que José experimentó en su vida. Algunos de nosotros no somos tan, entre comillas, inocentes, sino a veces son el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Él nos va a recompensar esa fidelidad. Recordemos que en Génesis 50:20 el Señor nos dice que las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. Así que es mejor estar del lado del Señor o del lado nuestro. ¿Ustedes qué creen? Creo que Titus quiere hablar. ¿No? Ah, ok. Yo pienso que del lado del Señor. Claro que sí. Sí. Del lado del Señor, es que no hay de otra.
Y ser iglesia nos da la bendición y la oportunidad de recordarnos en esa promesa. Así como hace poquito, ¿cierto, Mimín? Tu mamá estaba pasando por ese desierto, no tenía que pasar solita. Pues obviamente que el dolor, pues solamente lo podía pasar ella. Pero nos recordamos las promesas. Así cuando alguien pierde un trabajo, nos recordamos las promesas. Y eso es lo que el Señor hace porque a veces cuando estamos en esa situación como la situación de José, es difícil. Cuando estamos en esa cisterna, si ven la imagen, y gracias Tom, la voy a incluir en la guía. ¿Qué pasa en una cisterna? ¿Hay luz? No hay, porque es que aunque esté el sol, está tan profundo que no hay luz. Y ahí sí, como decía el chiste de la película, siento que las paredes se están cerrando, porque es verdad, siente uno que no hay salida, se siente abrumador, y ahí es cuando, si nosotros le permitimos al Señor, podemos sentir más cerca su presencia, porque sabemos que no hay ninguna otra esperanza sino la del Señor. Tom nos va a compartir. Perdón, espera, ya. Tom va a compartir ahora. Este es uno de los centered. You're not centered. ¿De los graneros? De los graneros. Si se dan cuenta, hay escaleras. Estos son hechos a mano. Graneros en el tiempo de José. Y aquí hay otra imagen, nos damos cuenta. Entonces, esperen un segundo. Sube. Si nos damos cuenta, ahí hay un huequito, ¿cierto? Pues allí abajo todo. Muy seguramente tenían cubierta y todo, porque aunque no era que siempre lloviera, pero tenía que estar cubierto para protegerlo del agua. Pero estos eran edificaciones grandes. Esto no era simplemente hagamos un hueco, hagamos una charca ahí a meter. No, esto era planeado, diseñado, organizado. Recordemos que hubo 7 años para que ellos pudieran organizar todo esto. A la orden de José, porque Dios es el mismo que le da los planes para hacer los planos arquitectónicos de diseñar. Ok. Y Sammy, bueno, esa es something else. Esa es otra cosa diferente. Y Sammy está compartiendo ahí, no sé si, a ver si la puedo abrir. Amén. Así es, Daniel 4:35. Amén. Y ese lo podemos compartir en el otro grupo. Está muy chévere. Gracias, Sammy. Entonces ahí ya tenemos una idea de, o Sofía, creo que de pronto fue Sofía bueno, cualquiera de los dos. Entonces recordamos eso, la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. El último tema, para que lo hablemos, hay dos cosas que vemos a través de cada uno de los personajes, pero lo vemos muy palpable en la vida de José. Tentación y cómo combatimos la tentación. Bueno, yo tengo aquí la oración. La tentación viene de la palabra latín temptatio. La tentación es la instigación que induce el deseo de hacer algo. Es una persona, una cosa, una circunstancia que provoca la tentación. Y la palabra como tal nos da la idea de que es algo que no debemos hacer, aunque puede ser algo muy inocente, como, ay, tengo la tentación de comerme un helado. Si estás diciendo que la tentación de comerte un helado debe ser porque no te lo debes comer por alguna razón, y si no, uno podría decir, me quiero comer un helado, o me provoqué comer un helado. Así que la palabra tentación como tal conlleva un significado a algo que no debo hacer. Caer en la tentación significa dejarse vencer de ella. La palabra oración viene del latín oratio y es el concepto de oración. Algo interesante es que la oración en el aspecto gramatical es una unidad de palabras
que expresa una coherencia. Es decir, yo no digo gato, perro, salta. Eso no es una oración, ¿cierto? Puedo decir el perro y el gato saltan. Eso sí es una oración. Asimismo, la oración es con lo que nosotros decimos. Es una súplica, un ruego, una alabanza que se hace a Dios que tienen sentido. Es la acción y efecto de orar. Aún cuando Ana dice la palabra que el sacerdote Elí dijo, pero esta mujer el día ahí toda borracha, pues porque parecía que estaba, pues no podía hacer una oración completa, pero delante de Dios sí había una oración completa. Lo que pasa es que no siquiera podía decirle porque su corazón estaba compungido. Pero una oración, sea mental o sea con palabras, tiene sentido. No son simplemente palabras porque sí. Vamos a mirar estos versículos. Entonces, vamos a colocar a Benjamín, Santiago 4:7, John Jairo, 1 de Timoteo, Viviana, Mateo. Vamos a pedirle a Samuel, Santiago 1:12. Yo voy a hacer Gálatas. Santiago 1:12. Sofi, Romanos 8:37. Y Sandra, Hebreos 2:18. Lalish, tú vas a buscar, Mateo y Marcos dicen exactamente lo mismo, así que solamente era la referencia, vas a buscar a Mateo. Tom, vas a buscar Lucas 14:38. Papel, 1 de Tesalonicenses 5:16-18, Titus, Colosenses 4:2. Espero que se acuerden porque yo ya no me acuerdo a quién le dije qué. Si no, igual está ahí escrita. ¿Listo? El que la vaya teniendo, las va leyendo. Primero el lado de tentación y luego miramos el lado de la oración. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. 11:12. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Y es muy interesante la traducción ahí, cuando vamos al griego, en el de Mateo, no es que Dios nos meta en tentación, sino que Dios permita la tentación. Relacionando el significado de tentación, vamos y los versículos que acabamos de leer. Entonces leemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esa es la tentación. Alguna de las cosas que se incluyen del versículo 19, 20 y 21, que son todas las cosas de pecado, cosas que ofenden a Dios y al prójimo, eso, o que también van en contra de la integridad personal, eso es tentación. Esa voz, como cuando ponen en los muñequitos animados, que hay un angelito y hay un diablillo, esa tentación es esa voz. No que realmente estemos un angelito acá, pero es esa voz que está diciendo, ay, simplemente quédese más tiempo mirando el programa, o cómase la galleta antes de la sopa, o no haga la tarea completa y diga que usted se lo olvidó. Esa es la voz de la tentación. Pero la tentación no nos obliga a pecar. ¿Estamos de acuerdo o no? Si están de acuerdo, levanten la mano.
Muy bien. La tentación no nos obliga a pecar, sino es esa voz y, como vemos ahí en el versículo 17, es ese deseo de la carne. Uno ya está lleno, tiene la comida y dice, pero quiero comer más. Eso es la tentación, pues, uno ya está lleno. O simplemente que el papá o la mamá le digan, uno puede hacer tal cosa. Y por ejemplo es como, ay, qué canzones. ¿Y cómo va a responder uno? Ese segundo es la tentación. Cómo actuamos es caer en la tentación o no. Y por eso el versículo de Mateo, no nos dejes caer en tentación. Guárdanos, ayúdanos a no tropezar. Seguimos con Santiago, el que tenga Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso quiere decir que el que resiste la tentación, ¿qué dice la última parte del versículo? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Exactamente, es decir, que si se resiste la tentación es porque amamos a Dios. Y ahí es la batalla. ¿Cuántos amamos a Dios? Hacen la mano. Solamente del 1 al 10. Vamos a pensar, pero no me lo van a decir, se lo van a decir al Señor solamente. Del 1 al 10. ¿Qué tan buenos somos para resistir la tentación? 1 siendo malísimos, 10 como José. Toda la pasamos. Es una prueba difícil, es una pregunta difícil, ¿verdad? La idea es que ojalá no estemos en 1 y ojalá con la fuerza que el Señor nos da lleguemos a hacer ese 10 en las diferentes pruebas. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Esas son las palabras que el Señor nos dice. En todas estas cosas vas a ser tentados. Y hay 2 cosas en las principales que vamos a ser tentados. La primera es en las debilidades. Si yo soy débil de pronto en decir mentiras, o es mi genio, o es mi pereza, o lo que sea, el enemigo va a venir a atacarnos en eso. Pero también el enemigo va a venir a atacarnos en las fortalezas. No sé si ustedes habían pensado en eso, pero si yo soy fuerte en ser muy responsable y ser muy cumplido en mi tiempo y en mis horarios, en mis responsabilidades del colegio y del trabajo, también puedo ser tentado. ¿Por qué? En el orgullo. Ay, yo no soy como los otros. O de pronto porque hago las cosas muy bien, entonces el enemigo puede tener una trampa para que yo pueda subir un escalafón más, porque soy tan bueno. Entonces, nunca subestimemos el poder del enemigo ni en el uno ni en el otro, porque él siempre va a estar ahí pendiente como hacernos trastibillar. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Él nos promete que él nos va a ayudar. Así como ayudó a José, él no nos va a dejar solos. Que el Señor nos ayude, porque una de las cosas más fáciles para caer en la tentación es hablar. Cualquier tentación. Hablar. Que el Señor nos ayude para huir, como José. Aunque ahí era la tentación de la inmoralidad sexual, también puede ser el estar en una conversación de chisme, salir de ahí. Perder el tiempo en un videojuego o hasta en las noticias. Porque para perder el tiempo no necesariamente tiene que ser un videojuego. Puede ser en cosas que nos absorben el tiempo, que debemos estar aplicándolo en otras cosas, que el Señor nos ayude a salir. Que Dios nos dé sabiduría y un espíritu apacible, que cuando alguien nos diga o nos sugiera, mira, cambia esto o haz lo otro, nosotros podamos aceptarlo y que nosotros también podamos ayudar a la persona que esté en cierta dificultad con una palabra amorosa.
porque el no decir nada también nos puede hacer culpables. Vamos a la otra columna, oración, Dalish. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. Ahí estoy yo. Lucas 14:38. Habíamos dicho con Tommy, un versículo, voy a revisarlo porque hasta está el 35 y esa no es, así que o me equivoqué en el 14 o me equivoqué en el 38. Así que, Tom, si tú lees Hebreos, seguimos con Mateo 18, 8 al 9. Creo que ahí era mi papá, mi mamá. Tu papá es tesalonicense. Hágale pues. Tesalonicenses. ¿Y quién era Mateo 18, 8 y 9? No sé, ¿alguien estaba? ¿No? Bueno. Lo puedo leer yo que lo tengo acá. Léelo, léelo. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar ciego o, ¿cómo se puede decir? Tuerto, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Uy, bueno, pregunta. ¿Cuántos tuertos van a estar en el cielo? ¿Cuántos mancos? ¿Cuántos cojos? Recordemos que cuando lleguemos al cielo vamos a estar perfectos, ¿no? Amén. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Porque realmente sonaría barbárico, ¿cierto? Yo no me puedo a veces ni arrancar un cuerito, ¿no les ha pasado? O cuando le sale a usted una ampolla, que se le empieza a uno, ay, que me duele. Imagínese sacarse un ojo, Dios mío, no. Samuelito. Pues yo pienso que a lo que se refiere ese versículo es que lo que nos hace mal y que hace que pequemos, lo desechemos para poder ir al cielo. Ah, bien. Amén. Muy bien. Ahora, para hacerlo un poquito más concreto, cada uno pensemos en una cosa que debemos desechar. No necesariamente tiene que ser el que le afecte, eso no es confesión. Puede ser en general lo que hayamos visto, en general que afectan al ser humano. A ver, cada uno una cosita que debemos desechar. Y algo interesante que dice ahí, el ojo o la mano, es decir, cosas que vemos o cosas que hacemos. Y que todo lo que está en nuestro corazón sale de nuestra boca. Entonces, ¿qué hay cosas que deberíamos deshacernos de cosas? ¿De qué cosas? Para que no nos hagan pecar. A ver, así rapidito para que nos... Frey quiere hablar. Dale, Frey. Para mí, el mal genio, en mi caso. Choque 5. Eso. El mal genio. Bueno, ahorita vamos a hablar un momentico. Que yo sí le decía, señor, ¿no hay un switch? ¿Cómo? Quita el mal genio. O tipo bisturí. Lo que pasa es que si hay un switch, pero tiene dañado el taco, entonces se salta. Eso tiene el taco. Bueno, muy bien. Ahora aquí ya está el chachis, tú. Es que puede ser tanto de la actitud como de cosas que bueno, en lo personal hago. Lo temperamental, que puede que vaya ligado con el mal genio, pero es más como la forma reactiva, que gracias a Dios puedo dar testimonio que lo he cambiado. Pueden dar testimonio que he cambiado, gracias al Señor, pero existe eso, como la reacción humana al responder y después uno dice, oh caramba, así no era. Y es como, bla, 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 pero ya no se puede meter la palabra. Daban el ejemplo que es como una crema dental,
se despicha la crema dental y sale el chorro y uno después, ¿cómo hace para volver a meter la pasta? Aún si uno cogiera de pronto una jeringa y la mete, no va a quedar igual. Ya es la cosa. Bueno, Sammy y Sofía, algo que deberíamos dejar de hacer o quitar o no hacer para quitar la tentación. Pues yo pienso que al ser niños lo que deberíamos desechar es la desobediencia. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy Sofi. Lo mismo. No, eso es trampa. Además que lo mismo no existe. Mm, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Dejar la pereza. Muy bien, dejar la pereza. Muy bien. Papelititos. Uy, Yo creo que, como digo papelititos, yo creo que dejar de hacer oficio. Mamá a veces perdiendo el tiempo haciendo mucho oficio. Ah, se le corresponde a Tito, sí. En el caso mío, creo que mi lucha es con el genio y eso como que lo heredaron mis hijas, pero todos estamos en esa pelea. y dormir mucho. Y de pronto, no, pues que la debilidad mía es dormir, pero de día. Cuando uno era joven había tiempo de trabajar y eso no se dormía. Ya empiezan a cambiar como las estaciones del tiempo, pero no hay que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Titus, Ay, Dios mío. no todas, solo una. Solo una. Ella tiene un 10. Estaba pensando en varias, pero pensando en una que si yo digo, por favor me alcanza esa piña, y la persona no se para y la alcanza, sino que se demora no sé cuánto, me tocó pararme a hacerle y Mm, como que no me gustó, me dio, bueno, mal genio. es demasiado Paciente. perfeccionista. Bueno, Dejar el perfeccionismo. el sin ser perfecta. perfeccionismo, sí. Muy bien. Familia Duque y, bueno, primero Sandra y luego familia Duque. Bueno, que primero a Jaime le tocó hacer de tarea hoy, que cuando esté bravo, entonces ponga un pare. Entonces él trajo de una vez el semáforo. Y yo, bueno, más disciplina en sacar el tiempo. A veces me ocupo, bueno, a veces me consume casi todo el día. Y a veces escucho cosas, pero a veces hay mucha bulla. Pero sí, es cuestión como de organizar más el tiempo. Sí, yo lo pensaría como en disciplinarse más uno en ciertas cosas y más, bueno, en la palabra del Señor, Muy porque bien. hay mucho que aprender. Amén, amén. Muy bien, Sandra. De mal genio casi no soy, Ay, qué maravilla. Qué maravilla. pero a veces no es bueno, Sandra. sí, a veces no es bueno porque abusan. Ay, sí. Ay, es que ahí se, como dice el dicho, se une el hambre y las ganas de comer, ¿no? Las dos cosas. Por eso es tan importante y el Señor quiere que trabajemos en equipo, porque si cada uno hacemos nuestra parte, pues no es que no vayan a haber tentación y no es que no vaya a haber dificultad, pero se minimiza el terreno que le damos al enemigo de que venga a destruir, porque estamos en pie de batalla y guerra. Pero si es solamente uno, imagínense un soldado peleando contra un ejército, no, pues lo acaban. Pobre soldado ahí todo, ahí sí queda tuerto y manco. Gracias, Sandra. Ok, familia Duque, ¿qué será la tentación de Canela? Velar. Las medias. A ver, yo tengo algo que decir y es como de muchas personas, de muchos lugares, de todo el mundo, que Que te ellos, incluyen a ti. sí, Ah, bueno. que no escuchan y que solo piensan en sí mismos.
John. ¿Sigo yo? Yo estaba pensando en que a mí me toca adherirme a lo que propuso Sandra. La disciplina para mí es un tema muy complicado. Es muy complicado porque soy súper desordenado como con el ritmo del día. No, a veces yo escucho de personas que tienen problemas para concentrarse en las labores que hacen y siento que a veces se me pega Y eso. yo soy uno. Y yo soy uno de esos que no se concentra con mucha facilidad. Eso. Y yo, uno diferente, como para no ser repetitivo, el querer que la gente haga las cosas como yo creo que están bien hechas o como deben ser hechas. Eso a mí me cuesta mucho aún. Le he mermado, pero es algo que me reta todos los días. Y no solamente acá en casa, sino en general, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la casa, en la calle, en el bus, en todos lados. ¿Has estado en bus en esta cuarentena? En esa cuarentena no, pero Tomás, Facilidad. pasividad. Pasividad. Pasividad de pronto puede ser ligado con la disciplina también. De pronto, saber lo que uno tiene que hacer, pero no implementarlo. Entonces, ahí sí como dice, se fue el bus y lo dejó. Y, uy, para mí no, me tocó repetir todos los que ustedes dijeron, pero para mí son todos. Bueno, yo creo que una cosa con la que le pido al Señor que me ayude, porque creo que esa es una piedra en el zapato de tentación, es, yo creo que la falta de gracia, de extender gracia, pero eso es también en el sentido de, por ejemplo, en el caso de vivir, cuando las cosas no salen o cuando no me traen la piña rápido, pues aquí no hay piña, pero es más como limpie algo, como que voy a alcanzar, como que tengo muy buena memoria, entonces a la próxima como que ya estoy predispuesta a que va a ser igual, entonces como que inmediatamente reacciono. Entonces si bien es como que yo me voy por todos los puntos de ustedes, entonces eso me hace dar mal genio y dices, bueno, así. Pero bueno, yo creo que eso como que nos pasa a todos, porque no sé si se han dado cuenta que no es una cosa, sino es una lleva a la otra hasta que el día pasa. ¿Qué aprendemos de José? Y los versículos que estamos leyendo. Que tenemos que ir al Señor. O sea, aquí no hay salida. Aquí estamos en la encrucijada más grande porque todas las cosas que acabamos de decir, desde la desobediencia hasta la pereza, la falta de disciplina, todos, y muchísimos más, porque pues aquí ninguno estamos en Gálatas diciendo, ay, nosotros matamos a alguien, ¿no? Nosotros podemos decir, pero no somos tan malos, no estamos ahí en esa lista, no dice ser reactivos. Bueno, me salvé. No, lo que el Señor dice es que lo que nos haga pecar, lo quitemos. Pero no, es más fácil decir que yo creo que el Señor cuando dice que nos quitemos un ojo, nos quitemos una mano, el Señor sabía que eso no es tan fácil como, bueno, pásame aquí el cuchillo, el grande, ¿cierto? Apenas hasta un niño llora que le corten la uña. Yo creo que lo que el Señor nos estaba diciendo, así como es difícil hacer eso, porque es en su propio cuerpo, estas cosas son difíciles de quitar y solamente es con la gracia de Dios que podemos hacerlo. En otras palabras, no somos nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es como José, ser esos vasos disponibles para que el Señor haga la obra, pero nosotros tenemos que empezar la tarea. Porque no vamos, Señor, aquí estoy dispuesto y uno acostado en toda la cama, Señor, levántame, pues no, o sea, el Señor no va a venir aquí y sacudirlo y pares y llega la tarea, no, ¿verdad? Así que mañana no vayan a decir, Señor, hazme la tarea, Señor, hazme la tarea, porque Él tampoco va a venir aquí a hacernos la tarea. Él quiere ayudarnos a hacer la tarea de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser disponibles. Pero si hay una cosa que alguien dijo aquí, que creo que es el comienzo de la solución de todo. Y es Benjamín. Porque si nosotros empezamos a pensar en cómo agradar a los demás, todas las otras cosas van a ser más fáciles.
porque el primero, y le doy la palabra a Vivi, la primera cosa que tenemos que pensar es cómo agradarle a Dios. Y esos son los 2 mandamientos. Si pensamos en agradarle a Dios y luego agradar al prójimo en vez de yo, porque todas las cosas que nosotros dijimos soy yo, ¿no? Yo. Pero si pensamos en el otro, van a ser más fáciles, Vivi. Y yendo a eso, le pedí permiso primero a Benjamín, antes de... hace yo creo que unos 2 o 3 semanas, no, como 2 semanas, él tomó la decisión de eliminar unos juegos que él tenía. No voy a mencionar cuáles, pero esos juegos a nosotros nos traían mucho conflicto porque yo sentía que esos juegos le estaban robando la paz, la tranquilidad. Cada vez que de pronto no lo dejaba yo jugar, entonces se enojaba y decía, ¿por qué no me dejas jugar? Y bueno, una serie de emociones que como que afloraban. Y bueno, cosas que a mí como mamá no me gustaban. Y yo hablaba con él, le exponía cosas, si hay algo que no le robe la paz, eso no es bueno, porque pues todo lo que realmente edifica no contrista el espíritu y no hace generar discusión ni nada. Pero entonces siempre que medio yo mencionaba eso, yo me alteraba porque realmente a mí no me gustaba y no me traía paz. Y obviamente él tampoco sentía paz porque terminábamos siempre eh, discutiendo o poniéndonos como sensibles. Un día él tomó la decisión porque yo simplemente le dije, mira, ya eso es decisión tuya, tú puedes hablar con el Señor y si realmente Él te inquieta que eso es bueno, pues yo no te voy a decir que no, síguelo haciendo. Pero yo creo que el Espíritu Santo hace una gran obra y Él es quien le enciende el semáforo a uno y le pone el amarillo diciéndole, venga, alerta, algo pasa. Y yo lo dejé así, pero pues siempre estaba como esa incomodidad de parte mía. Cuando él tomó la decisión de desinstalarlos, porque desinstaló muchos, que quizás no eran de lo mismo, de la misma, como la misma esencia, pero tendían a lo mismo. Y yo le pregunté que si estaba seguro, porque yo no le estaba obligando. Aquí tratamos con Ben de que él realmente sea consciente de las decisiones que él tome y él pueda realmente pensar por qué lo está haciendo. Y yo le pregunté si él estaba seguro, pues porque obviamente dejar de jugar tantas cosas a las que ya de alguna manera estás habituado y más que es un juego que se podía jugar con más personas, pues trae choques. Y él me dijo sí, y algo que a mí pues en el momento como que me emocionó, no porque lo hubiera hecho como lo dijo, sino porque ese es el principio de lo que tú acababas de decir. Y él dijo, lo que pasa es que eso me está haciendo discutir y pelear contigo y yo ya no quiero pelear más contigo. Y él hace un ratico volvió y lo mencionó y yo digo, así deberíamos ser cada uno. Porque yo peleaba con él no porque en sí el juego fuera, puede que no sea tan malo, porque es que a veces también es el tan malo, no es tan malo. Pero si te está robando el gozo, si te está haciendo pelear, si te está contristando el espíritu, eso se nota. Eso se nota. Ya tienes malos sueños, estás intranquilo cuando estás solo y son una serie de cosas que hacen que tu normalidad cambie. Y uno con el Señor encuentra gozo, encuentra paz. Y cuando Él me dijo eso, y yo le insistí, ¿tú estás seguro? Porque yo no me quiero sentir culpable de que tú lo estás haciendo porque yo te lo estoy prohibiendo, porque tú sientas que yo te lo prohíbo. Y él me dijo que estaba completamente seguro porque, pues porque él no quería seguir con la misma situación de fricción y de pelea y de que él estuviera bien por un ratico contento con su juego, pero sabía que me estaba molestando a mí. Y bueno, más que a mí, si realmente eso no le traía tranquilidad a su vida, era porque algo estaba sucediendo. Bueno, él decidió hacerlo y puedo sentir tranquilidad porque él asumió una posición con las personas que lo jugaba, porque lo jugaba con varias personas, y asumió como
la cara de decir por lo cual lo había hecho, pero aparte de eso es el cambio en su actitud, en sus emociones que empezó a tener, porque realmente cuando uno empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios, uno siempre empieza como a querer justificar esas cosas y empieza a haber división y entonces todo eso como que lo empezamos a notar de que como que todo empezó otra vez a tener como calma y obviamente es, pues para mí es tranquilidad, pero igual yo le seguí insistiendo que yo no quiero que lo haga obligado ni porque le toque, sino porque él tenga la convicción de querer hacerlo, de que el Señor le esté guiando a hacerlo. Y con lo que dijo ahorita Benjamín de pensar en el otro, el Señor nos dejó en la vigilia mencionamos sobre el pastor, nos hacía recordar sobre el mandamiento olvidado. Y es eso, o sea, el primero yo creo que todos lo tenemos claro, pero el segundo es el otro, el prójimo. Y no quiere decir prójimo mi mamá porque es cansona y no quiero pelear con ella, sino cualquier otra persona en la que yo también puedo de pronto ser testimonio y que las decisiones que yo estoy tomando que quizás me afecten, pero pueden ayudar también de pronto a impactar la vida de otras personas, al pequeño círculo que uno ya está creando. Porque si uno se deja influenciar en un pequeño círculo que es un poco familiar, y lo digo por personas conocidas o amigos, imagínense en la vida real cuando uno está interactuando en sociedad y uno deba tomar decisiones radicales. Para mí eso es un muy buen ejercicio. Y yo se lo decía a Ben. O sea, uno está intentando enseñarle ahorita, pero el día de mañana cuando le toque tomar una decisión y yo no esté ahí, ¿quién va a ser la persona que le va a decir hágalo o no lo haga? El Espíritu Santo. Y Él es el que tiene que construir esa relación. No soy yo, es Él. Y bueno, eso quería contárselos como ejemplo. Como mamá orgullosa, muy bien. Y solamente es el Señor, porque es como José, en el ejemplo que Vivi nos da, Benjamín hizo lo que hizo José. Para la cultura de José no era nada raro, porque si no, la esposa de Potifar no lo hubiera dicho. Como, vamos. Y eso es lo que hace el mundo el día de hoy. Nos hace el guiño como, vamos, no es tan malo. Pero nosotros tenemos que dejar que el Señor nos hable para poder vencer. Colosenses 4:2, ya vamos a acabar. Estás en mute. Titus y Papel no se escuchan. Lee el tuyo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que es... Colosenses capítulo 4, verso 2. Sí, vale. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y yo creo que ese es uno de los misterios de la vida victoriosa en Cristo. Dejar de quejarse y darle gracias a Dios por todo. Y ya entonces uno cambia el lente, ve las cosas diferentes. Papel, luego Tom, luego Freddy y termino yo. No sé si el Señor a través de Andrés era el que decía, dad gracias a Dios en todo, sea cual sea la situación, en enfermedad, en escasez económica, en exceso de amor o en exceso de salud. Dad gracias a Dios en todo. Porque no entendemos muchas veces cuando por X circunstancia Dios permite que pasemos por enfermedad, por cualquier tribulación de esas, pero es el plan de Dios. Hay que aceptarlo como lo dijo Job. Amén. Amén, Tom. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia
y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Así como le dijo José al Señor, él lo iba a prosperar. Ahí estaba, Dios estaba sosteniéndolo y es la misma promesa que Él nos dio a nosotros. Fred. 5:16. Santiago, Santiago 5:16. es que no está en el micrófono. Ah, Pues no ok. se te escuchó el Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y aunque es una confesión diferente a la que siempre hemos escuchado ir a alguien, el Señor nos dice unos a los otros, pero no una persona específica, sino el primer círculo es el hogar. Y el ejercicio, vamos a utilizar el ejercicio de Benjamín porque fue el que salió a relucir el día de hoy. El hecho de que Benjamín le permite al Espíritu Santo hablarle y toma esa decisión es esa forma de decirle a la mamá, mamá, yo no te quiero herir, realmente no importa, esto no tiene más importancia, esto que quiero yo no tiene más valor que el que haya paz, que el que haya amor. Es una forma de confesar y es ese paso para restaurar, para ser ¿qué? Sanados. Volvemos a decir, Señor, ven, sáname. Bueno, pues entonces deje de estar comiendo dulce. Porque esa es una de las cosas que pasa. Nosotros nos llenamos de cosas malas y queremos que simplemente abusar de la gracia de Dios y Señor, ay, por favor, quítame. Es como andar en moto a todas sin perder atención, ni casco, ni nada. Señor, sálvame y va y se estrella. Pues no es la culpa de Dios. O sea, Dios nos provee a nosotros las herramientas, los pasos, la guía de cómo hacer las cosas y nosotros tenemos que decidir. Último versículo. 1 de Pedro 4:7. Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Independientemente del cuándo, nosotros tenemos que estar pendientes, como cuando le van a hacer a uno un examen sorpresa en el colegio. Uno no estudia para la previa ese día. O sea, digo, bueno, saquen una hojita, vamos a hacer un quiz. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio. Y uno, pero no, profe, ¿cómo así? Usted no nos dijo. Y el profe, a ver, les vuelvo y les digo, es quiz, sorpresa, sorpresa. Eso quiere decir que tenían que estar listos. Y el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros. Cada día hay un quiz, sorpresa. ¿De qué es el tema? Bueno, no sabemos. Seguramente va a ser el tema repetitivo en lo que estábamos diciendo, en lo que nos causa dificultad. El Señor va a seguir haciéndonos quiz sorpresa hasta que digamos, pase, y el Señor, muy bien, alístate porque viene otro. Pero ese es un refinamiento de cada día. El Señor nos ayuda, ¿para qué? Para estar preparados para su venida. Termino con estas dos cosas, estas dos pantallas. Y es cómo resistir la tentación. Decíamos que esa tentación es una invitación al pecado. Y Samuelito hablaba de la desobediencia. Bueno, es que todas esas cosas se derivan, van en ese camino a la desobediencia. Resistir la tentación comienza con saber que Satanás, el tentador, ya vimos en algunos de esos versículos, si no después los podemos revisar en nuestro tiempo, a solas, si es quien ha estado tentando a la humanidad desde el jardín del Edén. Al final, sabemos que el poder de Satanás sobre los cristianos ha sido destruido de manera efectiva y que Cristo ya nos ha dado la victoria. Él conquistó el poder del pecado y de la muerte para siempre. Sin embargo, Satanás anda como león rugiente buscando a ver cómo hacernos caer, la tentación. Pero, como ya vimos en el testimonio hoy, compartía Vivi de Benjamín, el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios es que nos ayuda. Muy seguramente Benjamín hubiera podido tener las fuerzas para resistir esa tentación y tomar esa decisión, no porque él dijera, ay, me va a hacer algo, sino porque él ha leído la palabra de Dios y él dice, yo quiero agradar a Dios con mis actos. Y para mí es más importante el Señor que en las otras cosas. El apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, lo podemos resistir, podemos vencer, podemos ganar. El Señor fue tentado en todo, mas no pecó, y Él nos ha dado su palabra, el Espíritu Santo, para que nosotros ganemos en victoria. Así que, oración, la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos para que seamos fortalecidos y podamos vencer las tentaciones con las que luchamos en nuestra vida diaria. Si el Espíritu de Cristo que reside en nuestros corazones es una realidad, entonces ya tenemos lo necesario para triunfar. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el Señor en Gálatas 5:16. Cuando reciban la guía, aquí van a encontrar Jehová Rafa, es el Señor que nos sana. Él nos sana espiritual, física, emocionalmente. Cualquier problema, Él es ese proveedor de sanidad. Aquí tenemos el resto de los versículos que van con este nombre de Dios. Y como vemos que Jehová Rafa, en Jesús, Él sanó a diferentes enfermos y sanó a paralíticos y aún echó fuera demonios. Aquí están los otros dos sucesos que fue José se da a conocer a sus hermanos y la familia de Jacob se muda a Egipto, que eso lo veremos en la próxima clase. Y los dos, antes de morir, Jacob bendice a sus 12 hijos en Egipto, también lo veremos en la próxima clase. El otro personaje, Ciro, que es el rey persa que dictó el decreto de retorno que permitió a los judíos volver y reconstruir a Jerusalén. Acordémonos que estos son como datos aislados, pero a medida que vayamos leyendo vamos a poder ver esos personajes, pues esos sucesos. Les mando la tarea porque no la cambié aún, pero el versículo para memorizar es: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Y como el ejemplo de hoy fue Benjamín Duque, entonces lo que hizo ahí, él de corazón, es para el Señor. Y asimismo el Señor le va a bendecir, porque el primero que se sirve no es a los padres ni al jefe, sino es al Señor. Y Él es el que nos da la fuerza para amarle a Él y adorarle con todas nuestras fuerzas. Vamos a terminar en oración y le voy a pedir hoy el favor, entonces,